con Nayalin del Rosario. Tenemos la exposición de Juan Rodríguez, La verdad nos hace libres, y de Mercedes García, Glosas e interpolaciones. Si Nayalin está aquí disponible, para que empecemos con Nayalin. Si ella no se ha conectado, entonces vamos a empezar con Juan Rodríguez Boy. María, si puedes, mira a ver si puedes desactivar el micrófono. Ya estoy abriendo el micrófono. Perfecto, ahí se escucha. El micrófono. Profesor, déjeme compartir la pantalla del computador. Las diapositivas que tengo aquí. ¿Se ven? Un momento. Ok, estoy trabajando para que salga todo como es. Un segundo. Denme un segundito, por favor. Es intentando esto por primera vez. Ok. Ahí va a entrar ahora la pantalla. Se ve la pantalla iniciar ahora, se va a ver ahora. Un minuto. Se puede ver. Okay. Juan, intente darle a F5. Ok. Ya le di F5. Vamos a ver si se pone grande. Tiene que dejar de compartir la pantalla y volver a intentarlo. Y en vez de compartir la ventana de PowerPoint, comparta la pantalla completa, el escritorio. Para que, exacto, Okay. para que cuando exacto. ponga Dejé la de compartir presentación ahora completo. La pantalla completa. Ok. el escritorio. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos a prepararnos. Un momento, por favor. Ahí se ve completo. Sí, pero yo perdí la pantalla en el sistema, la corriente. Estoy conectando ahora mismo. Ya, me subió a mi ahora. Discúlpenme, que realmente estoy manejando esto por primera vez. Ya tiene que estar compartiéndose ahora mismo. Se ve bien. Ok, ok. Ok. En la lectura bíblica que me tocó a mí, la verdad os hará libres, es de Juan 8, del 31 al 38. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos, que habéis creído en él. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seréis libres? Jesús les respondió,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libre. Sé que os descendéis de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no le haya cabida entre vosotros. Como lo hablo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. A mi devocional yo le he puesto la cuerda que ata el elefante. Esta era una historia de un turista que estuvo visitando la India y estaban viendo admirados los elefantes, cómo ellos se quedaban. Voy a leerlo, por favor. Un turista paseaba por la India, se detuvo a mirar en el recinto donde estaban los elefantes. Le llamó inmensamente la atención y al notar que los elefantes estaban atados a una cuerda pequeña y delgada, en una de sus patas traseras, parecía suficiente para resistir la fuerza de este animal. No parecía suficiente para resistir la fuerza de este animal, pero le llamaba la intriga. Ninguno de estos elefantes hacía ningún esfuerzo por romper aquella cuerda. Simplemente caminaban en círculo a la distancia que le permitía la atadura. El turista se acercó al guía de su grupo y le preguntó la razón por la cual usaban aquellas cuerdas para atar débil a esos animales enormes y fuertes. El guía le explicó que desde muy tierno estaban allí y desde muy tierno intentaron en más de una ocasión liberarse y eran demasiado pequeños y débiles cuando le hicieron, lo que la cuerda era suficiente para detenerlo. Así ellos llegaron a creer que era imposible liberarse. Crecieron, se hicieron fuertes, pero no volvieron a intentarlo, pues estaban seguros de que no podrían romper aquella cuerda. Al igual que los elefantes, nuestra reacción de igual manera al pecado, el vicio, a los vicios, al miedo, al dolor, al resentimientos, a los hábitos, sin un número de cosas que nos impiden ser plenamente libres. La cuerda ya está rota. Esta historia nos pone en contexto la libertad que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Una libertad que no está sujeta a las condiciones de la ley, ni a ningún mandamiento de hombre, a lo que estamos hoy sujetos ante la moralidad y las normas sociales, sino que estamos sujetos al mandamiento del amor. Vemos esto a través de toda la Biblia, en su historia, desde el inicio, cuando el hombre desobedeció, la primera acción de pecado, desobedecer. Dios le dio una promesa de vida a través de su amor por su creación, nosotros, un plan de redención que puso en acción desde ese momento. Las emociones humanas, las reacciones a los impulsos, a la satisfacción de nuestras necesidades, nuestras carencias, están ahí como detonante a las razones de nuestros instintos de protección y de satisfacer las debilidades de nuestra respuesta ante cualquier perturbación, haciéndonos presas de las concupiscencias de nuestro pecado, a los que podemos llamar satisfacer nuestras debilidades. Ya no tenemos que justificarnos en nuestras emociones. Tenemos quien nos justifique en su amor. Su voluntad para con el hombre está sustentada en el perdón, la redención a través de nuestro arrepentimiento
y reconocer que Dios es el verdadero, nuestro Señor y Redentor. Porque si siento, así como dice en Isaías 51, he venido el Señor para buscar las buenas nuevas a los afligidos, proclamar la libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. No sé cuán fuerte sea la cuerda que está atando tu vida. Solo tú la conoces y sabes que estás luchando en tu vida. Pero hoy te puedo decir que la cuerda que ata la voluntad del pecado ya está rota. Él la rompió. Solo necesitas buscar cada día, pedirle las fuerzas y su voluntad necesaria para vencer nuestras dificultades. Y recuerda que nunca deje de intentar. Pronto verás el poder del Espíritu Santo y la fuerza de tu fe. Todas tus ataduras serán rotas. Los hombres que logran ser libres son aquellos que llegaron a creer que era demasiado débil para no vencer y no se resignaron a vivir atados a los problemas. Quizás lo que tenga que intentarlo en más de una ocasión, pero no desmaye, porque Él está a tu lado para ayudarte en ese momento de tu vida con una respuesta sabia a todas tus situaciones de la vida. Amén. Dios le bendiga y gracias. Amén, amados. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a la exposición? Entonces, dijimos que son 3 exposiciones el día de hoy. Nayarin del Rosario. Presente, profe. Sí, a ti te toca el de las fiestas judías. Ajá. Para que hagas tu exposición ahora. Y la hermana Mari, por favor, si puede proyectar. Denme un momentito que antes de proyectar voy a colocar al maestro como co-host por si alguien más entra a la clase y yo no me doy cuenta. Ok. Ya está. Bien, el tema que me tocó, las fiestas judías en el Evangelio de Juan y su trasfondo en el Nuevo Testamento. También vamos a hablar de la conexión con Cristo. Puede pasar la próxima, por favor. Una de las primeras fiestas, la fiesta de Pascua en Jerusalén, a la que Jesús se traslada, que se encuentra en Juan 2:13. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En este momento, Jesús encontró a los mercaderes en el templo, el cual los sacó porque Jesús se molestó al ver que habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, como lo dice textualmente la palabra. La próxima. Siguiente. La fiesta que está en Juan 5:1, que dice que
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Algunos escritores dicen que esta fiesta no tiene nombre específico, que posiblemente haya sido una fiesta de la semana, alguna fiesta de la semana siguiente. Tenemos también la fiesta de Pascua en Galilea, que se encuentra en Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Siguiente. En esta fiesta, también Jesús estaba al camino a la fiesta, claro. Estaba predicando, estaba ministrando la palabra cuando se le acercó la multitud y fue repartido los panes de cebada con 2 peces, que a quien él se dirigió para preguntarle qué le darían de comer a las personas que estaban, la multitud, fue a Felipe, y aún sabiendo Dios lo que iba a hacer, o sea, el milagro que iba a hacer con los panes, pero le preguntó para probarlo. Pero no es el tema central, sino las fiestas. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las fiestas pascuales judías, que es una de los acontecimientos más importantes, destacados del tema central, que son las fiestas, en los cuales se inicia y se concluye prácticamente el Evangelio de Juan, centrado en estas fiestas, principalmente las pascuales. También se conocen como Pesajat, por su nombre en hebreo. Es una festividad solemne que se celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento. Es una de las fiestas más importantes del calendario hebreo y se extiende durante 8 días a partir del día 15 del mes hebreo de Nisan, que en nuestro calendario moderno correspondería a la última parte del mes de marzo y la primera del mes de abril. La próxima. En el Antiguo Testamento tenemos en el Éxodo 12:14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Para el sacrificio, deberían usar un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podría ser cordero o cabrito. Continuamos. Tenemos también la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas, citada en Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta es basada en como casas campaña, por eso también se le llama de las tiendas, y deben apartarse por ese periodo de 7 días con motivo de agradecimiento y adoración al Señor. Seguimos con la próxima. Dice que en Levítico 23:43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Los tabernáculos son únicos en el sentido de que las naciones gentiles fueron invitadas a subir a Jerusalén junto con el pueblo judío para adorar al Señor. Durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, el pueblo judío debería reunirse en Jerusalén no solo para recordar la provisión de Dios en el desierto, sino también para esperar la era mesiánica, o sea, del Mesías. Esta fiesta tiene una duración de 7 días. Muchos judíos en Jerusalén y alrededor del mundo se reúnen a finales de septiembre para celebrar esta fiesta. Cabe destacar que en estas fiestas deberían apartarse de trabajo, de algunos placeres cotidianos de diario, y solo concentrarse en memoria
de lo que se estaba celebrando, que era el agradecimiento de Dios por la liberación del cautiverio. Continuamos. Estamos también en la fiesta de la dedicación, citada en Juan 10:22. Dice que al celebrarse la fiesta de la dedicación y era invierno. Esta fiesta se celebra en invierno casi 2 meses después de la de los tabernáculos y es también conocida como la fiesta de las luces. Esta fiesta celebra la limpieza del templo después de su profanación por Antíoco Epifanías. Su duración es de 8 días. Antíoco Epifanías era un rey sirio, el cual profanó el templo del Señor con abominaciones, adoraciones y demás. La próxima. Existe una tradición judía según la cual al terminar la guerra de los macabeos contra los griegos, al regresar a la ciudad de Jerusalén para restaurar el servicio del templo, vieron cómo había sido profanados por los sacrificios paganos y deciden purificarlo antes. Pero entonces advierten de que solo tenían aceite para mantener encendida la menorá, que también es conocido como el candelabro del templo. Por un día, Jehová había indicado que debería mantenerse encendida en todo momento. Sin embargo, tras purificar el templo, encendieron la menorá con el poco aceite que encontraron y al parecer se mantuvo encendida por 8 días, que fue lo que tardaron en conseguir el nuevo aceite. Es por esto que como parte de la celebración se acostumbra a utilizar un candelabro de 9 brazos, conocido como la Hanukkah. La primera noche de la fiesta se enciende el brazo mayor de la Hanukkah, el del medio Shakmas y uno de los menores. Luego se va encendiendo un brazo cada día hasta llegar al 8º día, en el que todos los brazos están encendidos. Esta es la demostración, la imagen de la lámpara en la cual estamos tratando. La siguiente. Tenemos también la última fiesta de Pascua, situada en Juan 11:55. Las demás citas, Juan 12:1 y 13:1, también hacen referencia a esta fiesta, y en la última, que fue la que antes de la crucifixión de Jesús. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La siguiente. Esta es la misma cita de Juan 11:55, que fue antes de la crucifixión de Jesucristo. La siguiente. Las fiestas judías y su conexión con Cristo. En principio está el origen natural de las fiestas en cuanto procedente de las religiones naturales. Se destaca su vinculación con la creación y con la búsqueda de Dios. Después se les da a estas fiestas un sentido de recuerdo, de conmemoración y representación de las acciones salvadoras de Cristo. Por último, la fiesta actualiza una esperanza auténtica. El pasado de Dios asegura el porvenir del pueblo y la espera de la futura acción salvífica perfecta. En este sentido, la fiesta alcanza su cumplimiento en Jesucristo. La siguiente. Las fiestas y su trasfondo en el Antiguo Testamento. Lo primero es que estas fiestas son la conmemoración de acontecimientos hechos por Dios para darle honor y gloria a Él, y son ordenadas por el Señor mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Estas conmemoraciones buscan recordar con alegría cada acto de nuestro Señor con el fin de siempre recordar y tenerlo presente en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento se destacan estas fiestas que funcionan con las antiguas adaptadas a la nueva. En este sentido, cabe destacar que en el Antiguo Testamento una de las conmemoraciones celebra la salida o liberación de la esclavitud de Israel, cómo constituyen nuevo pueblo, mientras que en el Nuevo Testamento vemos la última cena pascual de Jesús antes de su muerte y crucifixión. En este sentido, podemos decir que en el Antiguo Testamento, se celebraba el éxodo en la cena pascual o fiestas pascuales judías, el éxodo del pueblo de Israel, su liberación. Y ahora, en este tiempo, podemos celebrar la crucifixión del Señor en conmemoración de que dio su cuerpo para darnos vida, para salvación, que es el verdadero Cordero, cuando dice que Él entregó su cuerpo, que el pan que se come en esa cena es su cuerpo sacrificado. O sea, en vez de ser un cordero animal, en el Nuevo Testamento se figura a Jesús como el Cordero de Dios, y su sangre que derramó por nosotros, pues sería el vino que se estaría conmemorando. La siguiente es hasta aquí mi parte y Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios de la exposición? Bueno, pues están entendiendo todo o no entienden nada, dicen por ahí. Entonces, la tercera exposición que tenemos el día de hoy es de glosas e interpolaciones de Mercedes García. Mercedes está conectada. Tengo una pregunta, profesor. Dígame, Juan. Faltó una fiesta que puede ser la más conmemorativa de todas, que fueron las bodas. Y para el pueblo judío, una boda tenía mucho significado dentro de sus tradiciones. Pues la única connotación que le puedo hacer. Sí, pero recuérdate que las fiestas judías que ella estaba citando son las que están como obligatorias por ley en el Antiguo Testamento. Ok, sí, ok. Ahora, y otra cosa, disculpen, Juan. Y otra cosa es que las bodas se ven como un festejo de orden natural, que lo puede celebrar cualquiera, porque es algo que viene del hombre. Sin embargo, las fiestas citadas que estaba mencionando van muy relacionadas, íntimamente ligadas con lo que es Jesús, porque son establecidas para la gloria y la honra de nuestro Señor en ambos sentidos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios los liberó, ellos hacían fiestas para recordar su peregrinaje en el desierto, o que Dios les dio descanso en la tierra prometida, o el día del perdón. Eran fiestas que tenían un fundamento como teológico, tenían un sentido espiritual. Aunque también las bodas, aunque son de parejas, también apuntan a algo espiritual, porque nosotros vamos a unas bodas, las bodas del Cordero. Pero en el Antiguo Testamento no era como que se celebraba una boda. Pero sí también las bodas podríamos decir que tienen conexiones con la teología, con lo que Dios va a hacer, porque la iglesia es la novia. También. Entonces, parece que Mercedes García no se conectó, no sé. Yo tendré que comunicarme con ella. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a compartir acá la presentación. No sé si qué habrá pasado con Mercedes, porque en caso de tienen que estar ajá. Yo no sé, pero yo no he sentido a Mercedes
en esta clase. No sé si es que ella se ha retirado o qué, pero me parece haber escuchado algo así, no sé con exactitud, porque no he hablado con ella, pero si alguien Bueno, puede, sabe y puede corroborar esa parte. yo voy a ver si ella tal vez me habrá escrito, si se retiró, no recuerdo. Pero le recuerdo desde el principio que si alguno de ustedes en algún momento tienen que retirar una asignatura, no se desaparecen como por arte de magia. El alumno debe de comunicarle al maestro, porque el maestro se organiza y planifica. Entonces, es algo que no sé por qué, a veces se maneja con mucha informalidad en el instituto, y debemos de darle la seriedad. No estoy diciendo que Mercedes no me lo haya avisado, no sé, tengo que verificar los mensajes, pero sí se lo digo a los demás, que debemos de, en esta materia o en cualquier materia, siempre mantener eso, la cordialidad y comunicarle siempre a los maestros. Sí, profe, sí, ella se retiró. Ella se retiró. Ujú. Ok. Sí, sí. Hay un buen tema que tenía allá, que era las glosas e interpolaciones. En Juan capítulo 8 hay una historia donde Jesús van a apedrear a una mujer, y hay Biblias que no tienen ese texto completamente. Esa historia completa no está. Entonces eso causa muchas dudas a veces en los hermanos. Dicen, ¿cómo es posible que en la Reina Valera esté esta historia y en otras Biblias ni siquiera la ponen? O ponen una nota y dicen en los manuscritos más antiguos esta historia no está. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Pero cuando lleguemos a ese capítulo estaremos comentando con respecto a eso. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Y en algunos comentarios o diccionario bíblico escribe o puede decirnos qué está escribiendo cuando apedrear la mujer adúltera? Él estaba escribiendo en No el te piso. escuché, ¿se me puede repetir? O sea, no he visto ninguna en la Biblia que he leído que Jesús estaba escribiendo en la arena cuando le llevaron la mujer adúltera. Digo yo, si usted sabe más o menos, o si nadie dice eso. Nadie sabe eso. La gente empieza a teorizar, algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de ellos o los mandamientos, pero eso está oculto. Ah, ok, gracias. Está oculto para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vieron? Me imagino que todos ya vieron que hay una pregunta que yo había puesto, que es Jesús y la Samaritana. Dos personas han entregado, la fecha límite es el 1 de agosto, bueno, todavía queda una semana. Recuerden que en esas preguntas, luego que las respondan, también deben de comentarle a un compañero, como indica la asignación. Con respecto a resumen del Evangelio, dos personas todavía no me han entregado, que son Noemí Santos y Carmen Lucía. La primera tarea, que se entregaba el 27 de junio, ya tiene un mes de atrás. Profesor, yo lo que tengo es que subir a la plataforma. Yo decir la hijastra mía que está aquí me ayuda a subir eso. Que es que yo no entiendo mucho de eso. Pero yo se la mandé por WhatsApp. No escucho bien. ¿Quién fue que habló? Fue Noemí que habló. Donde dice Dangerous. Noemí fue que habló. Noemí. Es que la computadora mía está tosiendo. La computadora mía está clamando porque la cambien. Sí, yo sé que tú me lo mandaste por WhatsApp. Hay en Google Classroom hay una parte que dice capacitación básica sobre tecnología. Ahí hay algunos videos que muestran cómo se suben las tareas y todo eso. Deben de sacar un tiempo ya tenemos 2 meses en la asignatura, no pueden descuidarse con eso. Es la herramienta de la asignatura. Deben de dedicarle el tiempo, porque si no se le van a estar atrasando las tareas. Ok, yo voy a ver si lo subo ahorita cuando termine la clase.
Ok. ¿Otra duda que tengan con respecto a las tareas o algo antes de empezar? Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, maestro, se ve. Sí, esa imagen representa la historia que vemos en Juan capítulo 5 sobre la sanidad que hizo Jesús, que era un paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, que tenía 38 años postrado. Entonces, en la imagen él está mirando el agua y en el reflejo lo que estamos viendo es el reflejo de cuando Jesús lo encuentra a él. Esa es una imagen promocional de un capítulo de la serie de Chosen que mostraron esa historia. Cuando uno lee esa historia, Jesús, cuando se entera que él tiene tanto tiempo, él de una vez lo interroga y le dice, ¿tú quieres ser sano? Jesús le está interesando a la persona enferma. Pero los fariseos nunca mencionan el milagro. A los fariseos no le importaba si la persona se sanó o no, es decir, eran indiferentes a eso. Para su religiosidad no importaba si la persona recibía sanidad, era que cumpliera la ley. Es decir, se habían vuelto ciegos porque estaban ignorando la misericordia. Ellos nunca le mencionan el milagro, ellos lo único que están diciendo es que Jesús quebranta el sábado. Pero en realidad, el sábado Dios lo hizo para que el hombre descansara. Y este hombre que había sufrido tanto, Dios le estaba dando el descanso a él en el sábado. Pero ellos no están viendo eso, ellos no están viendo que Dios está dando descanso, ellos simplemente siguen con sus reglas. En el Antiguo Testamento, en Jeremías y en Nehemías, dice que un hombre no puede llevar carga, porque las personas aprovechaban para mover cosas para ganarse un par de pesos. Y en el sábado la idea es que las personas descansaran y que confiaran en que Dios iba a proveer y que no estuvieran constantemente trabajando. En la ley de Moisés no era que se prohibía llevar cargas. Es decir, según la Misná, ellos podían llevar a una persona enferma en una camilla. El problema está que esta persona que Jesús sanó, él está llevando a la camilla, pero no hay enfermos. Entonces, para ellos, él está llevando una carga, porque no está llevando a nadie, es decir, lo que está haciendo es un trabajo. Ahora, Jesús le dice, toma tu camilla, es decir, como un testimonio, y llévatela. Y ellos no están preguntándole qué fue lo que pasó. Él dice, bueno, pues yo estoy enfermo, Jesús me sanó. No le interesa eso. A ellos lo único que le interesa es que se obedezca la ley. Y eso es una amonestación fuerte para nosotros, que a veces por cumplir los mandamientos, hacer que se cumplan los mandamientos, nos olvidamos la misericordia que Jesús sí tuvo. ¿Se me escuchan? Sí, amén. Perfecto, ok. Entonces, en este capítulo 5, hay afirmaciones que Jesús va a hacer que no son de los yo soy que vemos en el Evangelio. Tampoco vamos a ver en estas afirmaciones como un milagro, algo en específico, algo que Jesús diga yo soy el pan de vida, multiplicación de los panes. Y sin embargo, las afirmaciones que Jesús hace en esta sección a partir del versículo 17 son las más sorprendentes que Jesús hace, yo creo que en los 4 evangelios. Voy a empezar a leer Juan capítulo 5, versículo 17, vamos a verlo. Yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes son judíos que viven en el siglo I, que solamente tienen el Antiguo Testamento. Y recordemos, el Antiguo Testamento nunca dice, Dios, yo me haré hombre, viviré entre ustedes, y haré milagro y pareceré una persona completamente normal y duraré 30 años como un trabajo nada del otro mundo, no como Salomón. Y voy a estar entre ustedes.
Dios nunca dijo eso así tan claro. Entonces, ustedes solamente tienen el Antiguo Testamento, saben que Dios lo va a visitar, pero muchas veces Dios visitaba a la persona, pero no tan literal de que verdaderamente Dios mismo se encarne y camine. Ellos nunca habían visto eso. Dios haya prometido un Salvador, pero nunca dijo que ese Salvador es Dios mismo. Así, no sé, tan claro no va a estar. Entonces, ustedes están en ese siglo primero. Ustedes han visto 30 años a Jesús, una persona aparentemente normal, no ha hecho milagros antes de ahí. Y Jesús entonces está predicando, está enseñando, es un maestro, hay muchos maestros. Y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Era el día sábado cuando él hizo esa sanidad. En la Mishnah dice que Dios trabaja el sábado, porque Dios sostiene el universo. Los judíos están de acuerdo con eso. Pero luego Jesús dice, y yo trabajo. Todos los judíos tienen que descansar el sábado, pero Jesús dice que él trabaja el sábado. En la misma oración que él dice que su Padre trabaja el sábado. ¿Qué piensa un judío inmediatamente? Él se está haciendo igual a Dios. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque entendían que él no podía hacer esa obra en el sábado. Pero dice el versículo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ellos entienden que cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, él se está haciendo igual a Dios. Y a Jesús lo quieren matar en los evangelios no porque él haga milagros, sino porque él lo acusan de blasfemia. Porque él está diciendo cosas que se está haciendo una persona de sangre, de carne y sangre. Está diciendo que es Dios. Cuando él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, él dice, pero entonces tú mínimo eres Jehová, que él es el único que tiene el derecho a no trabajar un sábado. Y luego Jesús sigue diciendo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Es, imagínate que un hermano en la iglesia te diga que todo lo que hace Jehová, él lo hace. ¿Qué ustedes pensarían? Si alguien puede quitar el micrófono. ¿Qué usted pensaría de un hermano que le dijera eso? Que él trabaja en el día de descanso, siendo mentalidad de que guardamos el sábado, y que él todo lo que ve que el Padre hace, él también lo hace. Profesor, por ejemplo, en la Biblia que yo tengo dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viene del Padre. Si no viene del Padre. Ahí dice lo que ve hacer al Padre. Pero viene siendo lo mismo, ¿verdad? Es parecido. Y podemos nosotros igualarnos a Dios. O sea, si nosotros estamos predicando y decimos lo mismo que está diciendo Jesús en ese contexto, está mal. Si estamos hechos a imagen y semejanza, y si estamos en esa postura, claro está, en obediencia. ¿Y que en base a qué versículo bíblico tú crees que nos podemos hacer de esa manera igual a Dios? Andrés dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí se está igualando a Dios. Está diciendo que si mi papá trabaja, ¿por qué yo no? Si somos lo mismo. Si eres dueño del día de reposo, yo también. Pero nosotros como cristianos, ¿somos dueños del día de reposo? Eso es lo que le pregunto. No. ¿Qué ustedes opinan, hermanos? No. Yo creo que no. Yo opino que no también. La condición que podamos tener. Miren, la verdad que nosotros tenemos, que nosotros gozamos, es en su amor, es en una redención de un propósito. Pero realmente cuando verdaderamente lleguemos a cumplir con la posesión de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, esa herencia que nos va a dar el Padre en la tierra prometida, va a ser cuando Él nos llame ante su presencia. Y realmente ahí verdaderamente sabremos quién es el Señor y cómo es el Señor. Y ese es el único momento que ya ahí sí seremos todos igual a Él. Pero mientras nosotros estemos llenos de pecado
y estemos en este cuerpo, el cual está lleno de la concupiscencia del pecado, del placer y de las necesidades, se nos va a hacer muy difícil. Se nos va a hacer muy difícil. Profesor, además yo entiendo que el día de reposo que hablan en la Biblia, que antes lo tenían mencionado como sábado, fue cambiado para los domingos. Con el nuevo... el día de reposo es el que se toma como domingo, que es el día de Dios, que uno va a la iglesia. Realmente es la acción. Es lo que yo entiendo. En la Biblia nunca dice que el sábado lo cambian para el domingo. Aunque los cristianos, a través del tiempo, celebran el domingo como el día del Señor, pero nunca se dice en la Biblia que el sábado está abolido o que lo cambiamos en la Biblia. Que lo cambiamos para el domingo. Diciendo yo digo que nosotros los humanos, por los calendarios, la diferencia de las, ¿cómo se dice? De las épocas, ay Dios mío, ¿cómo se dice? De los países, por el horario. Porque si fuera así, entonces, la iglesia de los santos, que es de los, ¿cómo es? Que guarda como los adventistas. Yo tengo un compañero de trabajo que era adventista y él nada más le trabajaba hasta 6 de la tarde, porque él no guardaba, yo tenía 2. Hasta el sábado a las 6 no hacían nada ni que le descontaran el día, porque decían que ese era el día del Señor. Eso lo hacen los adventistas. Entonces, si es como usted dice, y no es el domingo, y sigue siendo el sábado, entonces nosotros estamos pecando porque nosotros trabajamos los sábados. No. Muy buena pregunta. Nosotros vivimos en el sábado del Señor. Nosotros estamos viviendo el sábado del Señor. Y él dijo, esto determinado, no sé, por favor al Señor. Yo soy el Señor de los sábados. Y es lo que él quiso especificar, es que en él es que está el reposo, el verdadero reposo. Amén. María creo que levantó la mano como Iglesia del Renacimiento. Sí, amén. Lo del sábado yo entiendo que fue abolido cuando Cristo vino, por muchas cosas que podemos encontrar en los evangelios. Justamente en este evangelio que estamos estudiando se encuentran referencias de eso. También lo que decía la hermana del domingo, eso vino a partir, creo que fue el Tratado de Nicea, cuando el emperador, ¿cómo se llamaba? Constantino. Cuando Constantino puso el evangelio como el cristianismo como religión oficial, vinieron muchas cosas. Entre esas cosas se empezó a tomar el domingo para celebrar el culto del Señor. No es que el sábado se convirtió en domingo. La que está como danjera, creo que no es mí. Sí, perfecto. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los judíos, yo sé que ellos guardan el sábado, pero allá en Nueva York los sábados ellos no toman el ascensor? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque se supone que, y si no es un judío que trabaja en la prender y apagar ese ascensor, ¿por qué ellos? Porque ellos que trabajan más subiendo toda esa escalera. ¿Por qué ellos no lo usan el ascensor? Realmente no sé, pero he escuchado que ellos incluso pagan para que las personas le hagan cosas. Para ellos no tenía que hacerlas, porque para ellos, hasta por ejemplo, escribir en la Mishnah es un trabajo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que tú puedes coger algo prestado de boca por alguien, ¿no? ¿Verdad? Pero si la persona no confía en ti, hay que apuntarlo. Ellos tenían que escribir, bueno, fulano me prestó tal cosa. Entonces ellos así no podían coger prestado, porque había que escribir. Entonces ellos tienen unas reglas, son como 39, de las cosas que no podían hacer, que no pueden prender fuego. A veces ellos tienen un microondas y lo programan, porque todo lo ven, que eso es trabajo. Y se vuelven básicamente esclavos. Ahora, cuando ellos pagan para que alguien le haga un trabajo a ellos en el sábado, realmente no están cumpliendo el sábado bíblico. Porque en el sábado bíblico, tus esclavos también descansaban, y los animales.
Es decir, irme a un resort no es el sabbat, porque yo tengo a cientos de personas que están trabajando para mí. Ujú. Ahora, si yo digo, yo voy a descansar en el Señor, vamos a ir a un parque, vamos a ir a un mirador y vamos a descansar porque Dios creó, dice en Éxodo y Deuteronomio se menciona el sábado. En uno él dice, yo te doy el sábado para que tú recuerdes que yo te di descanso de las cargas de Egipto. Y en la otra dice, yo te doy el sábado porque yo creé el mundo en 6 días. Es decir, las dos razones para descansar son porque Dios creó todo. Entonces, si ya Dios creó todo, yo no tengo que afanarme buscando dinero porque Él va a proveer. Y yo confío en ese sábado. Recuerden que ellos tenían que, había un día que ellos no podían recoger y tenían que confiar en que iba a caer el maná apropiado. El sábado nos llevaba a confiar, a tener fe. Sin fe es imposible agradarle. Y la otra causa es que ellos descansaron de Egipto. Nosotros también podemos descansar en el Señor porque nosotros descansamos de un Egipto espiritual. Había un faraón espiritual que era Satanás y Egipto era el mundo. Y Dios nos sacó de Egipto y ahora estamos en el desierto con la promesa de llegar a la tierra prometida. Amén. Y otra pregunta, profesor, y ya voy a dejar que otra hable. Porque yo he tenido la oportunidad de toparme con alguno allá en Nueva York donde yo he ido. Porque esa gente son como tan que nada más es su grupo, o sea, los judíos, ellos no interactúan con nadie, ni dicen hola, ni dicen buena, porque yo recuerdo que yo iba bajando de un ascensor, ya saliendo de un edificio, y uno casi me lleva a mí y me pega de una pared. O sea, ni siquiera excuse me, nada, o sea, como que ellos son ellos. Perdón. Ya. Hay muchos evangélicos que son así, hermana. Sí, la escucho. Hay muchos evangélicos. Sí, pero ellos como esa forma, ellos nomás se juntan entre ellos. Y te digo que ese me chocó y ni siquiera nada, siguió como que nada, que fue un palo que él se llevó. Yo nunca he ido a Estados Unidos. Nunca he conocido a un judío. No sé si alguien haya conocido a un judío que pueda comentar. Yo he visto, profe, y realmente son así como dice Noemí, como un poco como yo diría como hasta misterioso, como que, o sea, por ejemplo, nosotros íbamos a un sitio a comer y ellos iban, pero ellos no, ni te miran nada, ningún tipo de relación. Como que no sé si es que ellos tienen eso, como que nada más son ellos, no sé. Ellos son muy orgullosos. Sí, tú sabes que también. Son nacionalistas. Sí, ellos también dicen, profesor, que ahí en Brooklyn, la mayoría de ellos están en Brooklyn y la mayoría, los supermercados y todo lo que hay ahí son de ellos, o sea, sí son bien prósperos, todo ahí es de ellos. Son como los chinos aquí. Sí, Brooklyn hay una parte. El esposo de una tía mía trabaja con unos, como en un hotel, como en mantenimiento y cosas, y ellos tienen una fecha para celebrar la Navidad muy diferente a la nuestra. No recuerdo ahora qué fecha es. Pero el año nuevo de ellos es cuando ellos salieron de Egipto. Ajá, sí, No sé exacto. si todavía la nación lo mantenga la misma fecha, que es posible que sí. El Hanukkah no es lo que ellos celebran en lugar de la Navidad. No sé. Pastor, disculpa que le pregunte tanto, pero que es algo que llama mucho la atención entre ellos, porque uno dice, bueno, el pueblo de Dios. Yo tengo una prima de mi esposo que ella trabajó en una casa de ellos limpiando. Y ella dice que ellos duermen en su cama, pero hay como un velo, como una cortina entre el medio de la cama. Y que las mujeres judías no tienen cabello, o sea, ellos se quitan el pelo y se ponen una peluca. ¿Me escucha? Yo sé que utilizan un pelo, pero eso nunca lo había escuchado, que se quitaran el cabello. Sí, de que se quitan el pelo, las casadas.
Igual que los sombreros No, grandes, no que tiene, tienen no unos tiene sentido eso bíblicamente y históricamente no tiene sentido porque la Biblia dice que el cabello es el velo de la mujer y ellos seguían por eso. Pero eso Bueno, no dicen las miren, casadas, lo hacen. Igual Sí, que quiero los hablar. lo que gorros, sí se hace también es tienen que unos usan un gorros que velo y se parecen tapan el nido cabello de porque es Aló, peligroso dejárselo ver. aló. Ey. Yo quisiera explicarle algo sobre los judíos. Mi familia tiene una descendencia judía. Conozco un poco de lo que son algunas de las tradiciones, específicamente con lo que son su vestidura, el talí, el kipá, el jalé, que es como especie de un talí que se ponen debajo de la ropa, la cual tienen 4 cuerdas. Esas cuerdas tienen unos lazos que cuentan 5 nudos, que tienen que ver con específicamente su santidad y su relación con Dios. El sombrero, los que usan los sombreros son judíos ortodoxos. Son judíos estrictamente ortodoxos de las tradiciones antiguas. No como hoy en día que hay algunas mezquitas que tienen algunas de las tradiciones, pero van más a lo moderno, están más actualizados que mucho. En la tradición judía es muy importante la vestidura. Dice que eso demuestra la capacidad que tiene el individuo de su relación con Dios y el nivel el nivel en el que está él. De hecho, cuando tú lo ves con ropa moderna, vas a ver que son ropas de marcas muy caras, porque ellos siempre van a estar tratando de mantener ese estatus. Cuando son sacos y cuando están vestidos, cosa usted va a ver que son sacos costosos de marca. En su alimentación, los judíos tradicionalistas tienen que tomar unos ciertos alimentos que están hechos en base a las tradiciones judías. Están bendecidos por un sacerdote, por un ungido, perdón, están ungidos con aceite por un rabino. Inclusive, lo más grande es que esos productos se encuentran muy comúnmente en Nueva York. Hasta el papel de aluminio, hasta el papel de baño lo ungen mientras lo están fabricando. Hay un rabino que se lleva a la fábrica con el aceite de la unción y se le hace la bendición a todo ese material, a toda esa materia prima que se va a utilizar en el proceso. Y si tienen que usar grasas, las que van a utilizar son grasas que están aprobadas por ellos. Las normas de ellos son estrictamente para demostrar, entre comillas, lo que es su santidad. Pero recordémonos que mientras ellos guardan algunas cosas, algunas tradiciones, irrumpen con algunas de las normas. Es muy común ver que ellos no saluden y es simplemente una. Nosotros somos los latinos, principalmente nuestra conducta es muy sociable. En las conductas europeas y en las conductas más nórdicas y judías y eso, no se ve tanto eso. El saludar. Si usted no se conoce, yo no tengo por qué saludarte. Porque no te conozco, simplemente. Y es por eso que no sé. Usted va a Roma, vas a Francia, y tú no vas a ver ningún francés en la calle que te va a saludar, ni va a tener gesto contigo. Más lo vas a ver por los españoles sí lo tienen. El italiano es un poquito, en algunas partes de Italia usted va a encontrar eso, que ya son más latinos, más cosas. Pero regularmente usted no va a ver esas costumbres que nosotros tenemos de saludar a todo el mundo o de sonreírle si vamos en el metro. Un gesto.
estas son cosas que no se ven en otras costumbres. Y nosotros entendemos que esto es, que cuando no saludan es porque son mal educados. No, es que realmente la costumbre de ellos choca y raya con ese sentido. Si yo no te conozco, ¿por qué yo te tengo que saludar? Simplemente porque yo me relaciono con el que tengo ese grado de confianza y de conocimiento. Alguna vestidura de ellos, alguna de las fiestas, algo que sí quería decir, miren, durante el día del sábado, ni siquiera pueden utilizar objetos de metales que no sea plata. Si van a prender un candelabro, tienen que tener un mechero de plata. Si van a utilizar una cuchara, tiene que ser de plata. Tienen que ser, son alrededor de, el profesor dijo 9, son 19 realmente, en que la Midrash habla de las cosas que tiene que tener. 39. 39, que son las cosas que deben tener el guardar el día del sábado. Amén. Vamos a continuar. Hasta la vestidura de los sábados es diferente a la vestidura de los demás días. Rosario del Carmen ahorita levantó la mano. No sé si todavía quiera comentar. Sí, brevemente, profesor. Hablando del mismo tema, muy buena exposición, Juan, me gustó mucho lo que dijiste. Había muchas cosas que desconocía. En la comunidad, yo pienso, desde mi punto de vista, que la comunidad judía es muy reservada. Y realmente, cuando tú visitas Estados Unidos, nadie te saluda. A menos que sea un indigente que te esté pidiendo dinero, pero nadie te saluda. La gente no, es muy, a menos que no sea una comunidad dominicana. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un lugar que se llama Ventura Island en Miami. Y ese lugar ahí solamente vivían judíos. Y para otra nación poder vivir ahí, tenía que pagarle un impuesto al ayuntamiento, pagar un impuesto para tú poder vivir ahí junto con ellos. Y era lo que estaba diciendo Juan ahorita, que eran de esos que usan el sombrero, la trencita, que son ortodoxos. Y son herméticos completamente. O sea, es una comunidad muy reservada. Como él dijo ahorita, que no se comunican tan fácilmente así, a menos que no sea con su propia comunidad. En el caso de que tengan un negocio, como hablaron ahorita, me imagino que ahí deben de hablar con la persona, obviamente. Pero realmente para tú poder vivir en una comunidad donde estén ellos, tú tienes que pagar un dinero fuerte. O sea, las personas que viven en Estados Unidos tienen que pagar un buen dinero para poder vivir en esa misma comunidad porque ellos no se lo permiten. Amén. Entonces, hay uno que se ven mucho por el sur, que usan unos pañuelitos, la mujer unos pañuelitos blancos. Y ellos son productores siempre de leche, de queso, y siempre están como en los pueblos aislados. ¿Cómo se llaman eso? Entonces, los Amish. Sí, son los Amish. Yo nunca he conocido eso de los Amish. Sí, esos son los Amish. Los Amish andan en diferentes partes. Ellos no se mezclan ni se casan con personas, ni tienen contacto con las cosas del mundo. Es tanto así. Tienen como 80 muchachitos. Tienen muchos niños. Se casan entre ellos. Miren, lo más grande, ustedes saben una cosa. Lo más grande es que hay Amish de eso que no pueden usar un vehículo. Aran la tierra para sostenerse y todo eso con las herramientas rudimentarias, no utilizan vehículos. Sí, ya sé, porque allá utilizan en algunos sitios, en algunas iglesias. De hecho, en República Dominicana nosotros tenemos dos grupos de Amish. Unos que están en Samaná, en Puerto Plata,
y hay otro que está en el sur. En la Maguana, en el sur. Sí, allá en el cercado, claro. Ajá. De hecho, hacen un queso sabroso. Sí, sí. Ellos son ricos. La mayoría de los judíos que son destacados tienen bastante posición económica. Amadeli, pero tú no has traído de ese queso. Sí, yo traigo, lo que pasa es que tú sabes. Usted sabe que nosotros una vez íbamos a ir allá, pero no nos dejaron entrar porque ellos tienen un lugar allá en Estados Unidos como que ellos te dan como un recorrido, te enseñan las casas, su cultura. Eso está como por ahí por Pensilvania, pero después no, por el tema del frío, se nos cayó eso, pero nosotros estábamos viendo algunas cosas que ellos hacen, principalmente las mujeres y eso, y yo estaba loca por ese lugar, pero al final se nos cayó y me quedé como con toda esa inquietud, porque había leído alguna cosa, pero quería como vivirlo. Pero Dios sabrá, será en otra ocasión. Amén, amados. Vamos a continuar los pocos minuticos que nos queda. Hemos aprendido bastante de esas culturas. A lo que no hemos ido a los Nueva York todavía. Bueno, amados, seguimos aquí en Juan capítulo 5. Ya hemos visto que Jesús dice que Él trabaja como Jehová, que todo lo que Él ve que hace el Padre, Él también lo hace, que el Padre le muestra todas las cosas que Él hace, y dice, y el versículo 21, y como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios resucitó varias personas por medio de profetas, Eliseos y algunos casos. Pero aquí Él dice que Él también da vida como Jehová. Es decir, si uno es un judío ortodoxo, lo que está buscando es el piso para buscar par de piedra porque lo que él está diciendo es algo que choca completamente, porque no hay forma que esta persona que yo conozco me está diciendo que él da vida así como Jehová da vida, es decir, se está haciendo igual a Dios. Y fíjense que aquí no dice yo soy, no, es solamente con sus palabras, y con esas palabras es que ellos están airados y quieren matarle. Luego él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para los judíos, en el Mesías, nunca en la literatura judía se menciona que el Mesías tendría el juicio, sino que el juicio es Jehová. Jehová es el juez de toda la tierra. Y Jesús está diciéndole a estos judíos del primer siglo que Jehová le dio todo el juicio al Hijo. ¿Y para qué se lo dio? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Es decir, yo no puedo adorar al Padre si no adoro a Jesús, un carpintero, que yo lo conozco de muchacho. Y yo tengo que honrarlo a esta persona de carne y hueso que creció hijo de María, de la misma manera que yo honro al Todopoderoso que está en los cielos. Entonces Jesús, cuando habla de el Padre, Él dice, mi Padre, en este capítulo. Los judíos siempre dicen, mi Padre que está en los cielos, o nuestro Padre. Pero Jesús dice, mi Padre. Es decir, ya se está separando. Hay en otra parte, en otro capítulo de Juan, que Él dice, mi Dios y vuestro Dios. Es decir, Él es Dios de los dos, pero no de la misma manera. Porque la relación del Hijo, el unigénito, con el Padre es distinta a la que nosotros podríamos tener con Dios. En un sentido, bueno, somos hermanos. Sí, en un sentido. Pero realmente la diferencia entre nosotros y Jesús es infinita, obviamente. Él es uno con el Padre. Jesús sigue diciendo, el que oye mi palabra, yo tengo que escuchar a este carpintero, tiene vida eterna. Yo tengo que oír la palabra de Jesús y creer en el Padre, y ahí tendré vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el Evangelio de Juan, la vida eterna la menciona de una manera distinta como uno normalmente piensa de la
Vida eterna. Cuando ustedes escuchan vida eterna, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo podríamos definirla brevemente? La vida eterna, ¿qué es? Maestro, cuando yo escucho hablar sobre la vida eterna, pienso en algo que no es perecedero, algo que durará para siempre, que aunque ¿cómo le digo? Que no es esta vida, es otra vida que uno adquiere cuando uno acepta al Señor. Y aún uno se muere y nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, sigue activa en la presencia de Dios. ¿Me di a entender? Amén. Una pregunta, ¿nosotros tenemos vida eterna ahora o la tendremos luego de que el Señor, uno se muera y pasa a la presencia de Dios? Para mí, Después uno- desde ya hay una vida. ¿Por qué? Porque si no existiera una vida eterna desde ahora, entonces, aunque este cuerpo se va de esta tierra, pero aún lo que nosotros somos por dentro, dice la palabra, que Él nos va a guiar nosotros aún más allá de la muerte. O sea que nuestra vida eterna inicia desde aquí. Eso es una opinión mía. Amén, Dorcas. ¿Quién tiene otra opinión con respecto a eso? Bueno, yo opino lo mismo. La diferencia es que uno elige dónde quiere pasar esa vida eterna, o si es en el infierno o si en la gloria con el Señor, porque las dos son eternas y uno es que elige en cuál de las dos que quiere. Yo opino Amén. lo mismo también, maestro, porque la Biblia dice que desde que tú creíste fuiste salvo. Entonces, Amén. estoy de acuerdo con Dorca y con la hermana también. Dice Mayerlin y Tarsis, yo difiero, creo que allá será. Es decir, que la vida eterna no empieza ahora. Mayerlin y Tarsis en el chat. bueno, hay un versículo en la Biblia, lo estoy buscando justamente, que dice que nosotros pasamos de Alguien muerte a vida. puso vida eterna, no morir jamás. ¿Qué es lo que pasa? Uno simplemente, si uno lo ve de manera sencilla, bueno, la vida eterna es no morir, vivir para siempre. A la Biblia no lo usa así. Por ejemplo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. En el Evangelio de Juan, la vida eterna y la condenación son presentes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, está en juicio. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, vivir para siempre. No, eso no es lo que dice Juan. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es vivir para siempre o existir para siempre, porque los que están en el infierno van a existir para siempre. Serán avergonzados de sus propios pecados. Ellos serán seres que en un sentido existen, pero no están vivos a lo que la Biblia le llama vida. La Biblia le llama vida a los que van a estar con Cristo. Ellos están bajo condenación perpetua, bajo un juicio perpetuo. Entonces dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Dios formó a Adán del polvo, vamos a decir un muñeco, vamos a decir, simplificando, un muñeco de polvo. Ese muñeco de polvo existía, pero no tenía vida. Cuando Dios sopló en Adán, él fue un ser viviente y él podía ir relacionarse con Dios. Y ahí él sí tenía vida, porque él estaba en comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado y la muerte nos separa de Dios. Entonces ya ahí no están en la vida, porque ellos podían vivir para siempre si seguían en obediencia. Y Jehová se paseaba en el jardín. Es decir, ellos tenían comunión. Vida eterna no es existir, sino conocer a Dios y a quien Él ha enviado.
Cuando uno se arrepiente hoy, uno conoce verdaderamente a Dios por medio de Cristo. Ahí la vida eterna empieza. Entonces, él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna porque ya entró en comunión con Dios. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a eso, que todos los que se pierden no conocen a Dios. Porque no es saber el nombre de Jehová, es tener a Dios dentro. Conocer a Jehová es los que actúan como Dios, porque tienen al Espíritu de Dios dentro. Dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad, ahora la tenemos. Pero ¿qué va a haber luego? Y yo le resucitaré en el día postrero. Ya la comunión está, pero la resurrección será en el último día. Vamos a ver un comentario aquí que veo en el chat. Ver Efesios 2, puso María Cristina. Primera de Juan, sabemos que Primera de Juan la escribió la misma persona que escribió el Evangelio de Juan. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Presente, en tiempo presente. Juan 6:47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que es ya desde ya, porque estamos teniendo comunión con Dios. Lo que pasa es que esa vida eterna va a continuar. El cuerpo será transformado y vamos a continuar teniendo comunión con el Señor. Pero no solamente la vida eterna es para los creyentes, sino que el que no cree también ya está bajo condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está condenado. Pero todavía no se ha muerto. Hay que ver si se va a arrepentir. El que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Juan está levantando la mano. Yo, Linet, lo que le quiero hacer es una pregunta de una... yo he tenido, a veces con la hermana mía que me sigue, unas cuantas opiniones diversas. Por ejemplo, yo nunca he visto en la Biblia a alguien que lo hayan incinerado, sino que mueren y sus huesos son lo que entierran. Las personas que son incineradas, ¿hacen lo correcto, profesor? Porque yo entiendo que uno debe de morir y dejar sus huesos, no incinerarse. ¿Usted opina de eso? ¿Usted entiende de eso? La incineración. Ajá, porque el Valle de los Huesos Secos, que dice cuando se formó y que viene, un nuevo hijo que dicen que los huesos se unirán y formarán un cuerpo y volverán a ser, ¿verdad? Yo entiendo, pero habla de los huesos, del cuerpo. Te da la carne, te quedan los huesos. Cuando tú te mueres, te entierran y lo último que usted encuentra, después de muchos años, tú no encuentras carne, tú encuentras los huesos. El que se incinera. ¿Eso es correcto bíblicamente, que una persona se puede incinerar? ¿Y tú entiendes que eso le podía impedir a una persona entrar en el cielo? Que no tenga cuerpo físico. No porque no tengan cuerpo físico. Yo lo que me refiero, por eso que le pregunto, profesor. Porque en la Biblia yo no veo un ejemplo de nadie que haya sido incinerado. Bueno, para una persona cristiana no tiene razón de hacer eso. Para una persona cristiana. Recuérdate que hay una persona, creo que sí, no sé si fue José, que dijo, guárdenme mis huesos en la tierra prometida. Es decir, él iba a morir fuera de la tierra prometida, pero él tenía su esperanza en una resurrección que iba a suceder después. Él dijo, no, llévenme para allá. Porque ellos tenían fe más allá de la muerte. Sí, yo sé que sí, él quería que sus huesos, pero él lo que tenía la pena porque sus huesitos fueran depositados en la tierra de José, exactamente. Pero yo lo que le estoy preguntando es esto, porque es verdad que de polvo vinimos y de polvo vamos a volver, y que eso es lo de menos, pero yo lo que entiendo es que bíblicamente yo no he visto un solo, ni profeta, ni cristiano. Eso no es una costumbre cristiana ni judía. Ajá. Por eso le pregunto, porque... de hecho, en la cultura solamente se ve de la muerte y la incineración, solamente se encuentran en los nórdicos, por una situación bien interesante.
Los huesos en la época nórdica, en la época pasada de los nórdicos, se tenían que enterrar porque acuérdense que todos esos territorios que están cerca de las áreas polares, el permafrost, es decir, la tierra, tiene más fría que la misma superficie y hace que mantengan los huesos totalmente, el cuerpo lo mantenga más preservado. Es por eso que en estas culturas se hacía de incinerar los cuerpos. Pero realmente en las tradiciones judías no se ve ni se contempla. Ellos dicen que no se debe adulterar. En una de las miradas habla sobre la muerte y sobre el entierro, que no se debe adulterar el cuerpo y se debe guardar la sangre intacta. Si tiene un accidente y perdió la sangre, se debe recoger con esponja y guardarse junto con el cuerpo. Yo le pregunto porque yo tengo una hermana que dice que le incineren cuando ellas se mueran y yo le digo que eso es antibíblico. Y yo digo que no, que me dejen mi huesito ahí. Pero en realidad eso, si ella creyó, eso no le va a impedir entrar al reino. Yo entiendo que es también una cuestión cultural, profesor, o me corrijo, porque hay países que la costumbre no es enterrar. Los países asiáticos, muchos de ellos, la costumbre es la incineración. En Colombia, según tengo entendido, es más común incinerar que enterrar, y así hay muchísimos otros países que culturalmente no entierran. Según yo entiendo, en la época de la Biblia tampoco se utilizaba el entierro como lo conocemos aquí en República Dominicana, porque a Cristo no lo enterraron, lo pusieron en una cueva. Lázaro estaba en una cueva y muchas otras figuras también que se mencionan no eran enterrados como nosotros lo conocemos, el término aquí. Y también ahora mismo hay muchísimas alternativas, no sé si serán bíblicas o antibíblicas, pero eso podríamos estudiarlo. El profesor me ayuda en esa parte, por ejemplo, hay una parte que se incinera, una forma que es incinerar el cuerpo con esas cenizas, hay personas que se hacen hasta un diamante. También hay otra que entierran el cuerpo y de encima le plantan un árbol para que se alimente de los nutrientes que ese cuerpo en descomposición va expulsando y cosas así. Ahí me ayudan. Eso pasa. Esas son costumbres. Mira, yo vuelvo y le explico. El problema de algunas tradiciones, los orientales no todos, los orientales que están en las alturas, en Mongolia, en esa parte que son demasiado frías, regularmente lo que se hace es incinerarse el cuerpo, porque los cuerpos se preservan más tiempo. De hecho, hay una historia muy interesante que sucedió recientemente, hace 10 años, que se encontraron unos exploradores que estaban subiendo al monte Everest, encontraron los restos de otros grupos, de un grupo de personas que habían perecido en la nieve, se habían quedado en la nieve, perecido ahí, y ellos lo encontraron casi 100 años después, y estaban totalmente con la vestidura, estaban como quien dice, perfectamente condicionado el cuerpo, como si estuviera recientemente muerto. Y estaban congelados, estaban totalmente congelados. Y es por esto que muchas de estas culturas no entierran a los hombres en la tierra, porque no se puede, por eso. Pero realmente lo que hacen es incinerarlo. Yo creo que es más un problema de algunas de cultura, y el hombre que vive inventando siempre, vive en el proceso de transculturizarse, trata de copiar y hacer cosas. De hecho, yo le voy a decir una anécdota en mi caso. Mi mamá se pidió que la incineraran, pero ella lo pidió por dos condiciones. Primero, no podíamos enterrarla de una vez porque nos faltaban 2 años, nos faltaba 1 año para que la persona que le iba a ceder el espacio cumpliese los 10 años que se necesitaban para que poder enterrar a otra persona junto con él. Y estaban llenos los nichos. Entonces, por eso ella pidió que la enterrara. Ella pagó, mi mamá lo tuvo, fue tan fuerte que ella pagó
la funeraria, pagó todo, pagó la exhumación, la incineración, pagó todo. Para que a su papá que la pusieran. Para que la pusieran al lado de su papá. Al año siguiente se presentó que la otra hermana de ella murió también por cáncer, justamente un año exacto, murió y se pudieron enterrar las tres juntos, a los tres juntos en el mismo nicho. Y esto sucedió por esa razón. Y ella lo hizo así. Y nosotros tuvimos un año con mi mamá en la casa de mi hermana. Y lo estaba ahí, al lado de una orquídea, como ella quería estar. Gracias, profesor. También se da el caso de las personas que murieron porque se la comió un animal, entonces esa persona ya no tiene un cuerpo que vaya a resucitar. ¿Y qué pasaría en ese caso? Entiendo que sería lo mismo que la incineración. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que nosotros seremos transformados. Y yo creo que si Dios puede restaurar unos huesos, también puede restaurar la ceniza. Yo creo que los cristianos que han cremado en esos países, para mí esa gente, como si se fueron con Cristo, tienen su salvación segura y algo hará Dios con la ceniza. Exacto. Eso mismo creo yo. Un amén bien grande por eso último. No se escucha, profesor, usted. Profesor. Terminamos, pues. ¿Están ahí? Sigan hablando entonces. Amados hermanos, cuando el profesor logre conectarse, me le dicen que Dorcas Burgo tuvo que retirarse. Por favor. A lo mejor fue con su computador que él dijo que tenía algunos fallos, que le frizó algo parecido, entonces yo me supongo que tendríamos que orar para despedirnos porque ya son las 9:04. Sí, amén. La pastora Naya le hay que despida. Sí, Amadeli, sigue ahí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, gracias por lo que tú has permitido, gracias Señor por este momento, gracias por los conocimientos adquiridos, permite Señor que permanezcan en nuestra memoria y que podamos ponerlo en práctica más adelante, Dios. Te pedimos Señor que nos des un sueño reparador, Dios mío, y que nos podamos dormir con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y Dios le bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Pasen buenas noches todos. Amadeli le prometió queso para todas. De los judíos. Amadeli para el sábado con galleta. Ya tú sabes, Amadeli. tengo que esperar que me manden un saquito. Que me manden un saquito o yo ir. Y mira que me trajeron uno. A mí me lo mandan entero. Esos redondos. Mira a ver cómo tú vas a hacer, pero necesitamos ese queso sureño. No, Amadeli, mira, cuídate, oíste, cuídate. Si tú no pensabas que aparece. Antes de que pase este cuatrimestre. Sí, antes de que pase este cuatrimestre. Haré todo lo posible para que me manden un saquito, porque me mandaron uno la semana pasada. Quiero una salchicha. Manden la foto de su esposo, ¿eh? Quiero una salchicha. ¿Eh? Quiero una salchicha.
Lo prometo que lo llevaré para el curso, para que no lo comamos